Bienvenidos, un nuevo día, en una nueva jornada donde has hecho propósito en tu corazón de terminar con tus hermanos abriendo la palabra de Dios y compartiendo momentos especiales de lectura de la Biblia. Dar la más cordial bienvenida a todos es el principal objetivo de este primer minuto del programa. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor dirija tu vida hacia la eternidad y que en este día encuentres la paz que necesitas, que necesitamos, estemos donde estemos y tengamos la circunstancia que tengamos, porque en Dios todos somos iguales, pero a la vez todos recibimos de Dios la misma recompensa. Esa recompensa está basada en el cuidado que Dios tiene con nosotros, como lo tuvo con los primeros creyentes que lo hicieron en las tierras de Éfeso. Y en el programa de hoy tenemos una historia, al menos una historia diferente a las anteriores. Encuentros espirituales, basados sobre todo en la Biblia, en el libro de Dios, en el libro que Dios diseñó para nosotros. Estamos en el libro del Espíritu Santo y con su llegada dio comienzo una nueva era que nos va a llevar en el programa de hoy, basado en Hechos 19, del 11 al 20, que llevará por título Los hijos de Esceva, a una historia a la que no estamos acostumbrados, una historia diferente y especial. Pablo sigue en la ciudad de Éfeso. Allí tuvo un gran trabajo que hacer para poder predicar el Evangelio. Pero Pablo no se cansó nunca. Pablo continuó en la obra hasta que terminó los casi 3 años que estuvo en aquella ciudad. Y Dios hacía obras prodigiosas no comunes por las manos de Pablo. Es decir, cuando Lucas está escribiendo este texto, no nos dice que el origen de las obras prodigiosas sean de Pablo, sino que Pablo era un instrumento en las manos de Dios. Y si Pablo era un instrumento en las manos de Dios, tenía que ser siempre guiando hacia el Señor, guiando hacia la obra de Jesús y no poniéndose él primero en manos de nadie. De tal manera que incluso algunos, nos dice el texto, cogían paños o delantales que tocaba el cuerpo de Pablo y los llevaban a los enfermos. Y las enfermedades se alejaban de ellos y los espíritus malignos salían. Como hemos comentado ya en diferentes ocasiones, cuando se realiza una obra prodigiosa de parte de Dios, no se hace para beneficio propio. El Señor no se comprometió a actuar en nuestra vida para beneficiarnos a cada uno de nosotros, sino cuando somos instrumentos en sus manos y a través de la obra prodigiosa de Dios en tu vida o a través de nosotros, se muestra el reino de Dios. Ahí está la idea fundamental que Dios quiere que tengamos claro. Las obras prodigiosas son para mostrar que el reino de Dios está aquí, que el reino de Dios cada día está más cerca y que el próximo paso será la venida de Jesús. Por eso, estas obras prodigiosas que eran mencionadas
de parte de Pablo, el texto reconoce que simplemente eran obras que Dios realizaba a través de su siervo Pablo. Entonces, algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Era muy habitual en la época y en esa zona los exorcismos, personas que decían quitar demonios. ¿Sabéis? Nosotros vivimos en épocas que no son muy diferentes de las anteriores. Siempre hay personas que intentan usurpar la labor de Dios. Y esto hacían, entre otros, 7 hijos de un tal Esceva, que significa puño, sumo sacerdote judío. Son muchas las incógnitas que Lucas no resuelve cuando menciona este caso. ¿Qué hacía un sumo sacerdote tan lejos de Jerusalén, jubilado, mayor? No se sabe. Lo cierto es que se le menciona, y se le menciona porque sus hijos eran unos de esos que hacían exorcismos o intentaban echar fuera a las personas que estaban cogidas por un servidor del enemigo de Dios. Pero el espíritu maligno le respondió diciendo: a Jesús conozco y sé bien quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre en quien estaba el espíritu maligno dominó a 2 de los 7 y se hizo fuerte contra el resto de ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí tenemos una escena, como os decía hace unos instantes, una escena difícil, diferente a las que normalmente vemos, pero es uno de los casos donde realmente la lucha entre el bien y el mal se materializa en la vida de cada uno de los seres humanos. La respuesta de Dios es clara. Y ahora la historia va a continuar dando detalles. Y esto llegó a ser notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre ellos, y el nombre del Señor Jesús era engrandecido. Veis que esos milagros, esas acciones, tienen siempre la misma misión. No podía ser de otra manera. La misión es, mis hermanos, es mostrar las obras grandiosas que Dios hace en la vida del ser humano. Y muchos de los que habían creído acudían confesando, declarando sus prácticas equivocadas. Entonces, muchos de los que practicaban las artes mágicas, juntando libros, los quemaron delante de todos y, hecho el cálculo de su costo, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Esa escena, como os decía, diferente a las demás, marcó el inicio de que muchos que se dedicaban, en cierto modo, a la magia o a intentar eliminarla por métodos no bíblicos, reconocieron sus prácticas equivocadas, quemaron sus libros y abrazaron a Jesús en su vida. Una historia diferente, pero con un final igual al resto. Todo aquel que se llega a Jesús tiene solución para los problemas de su vida. No aquí, sino en la eternidad. Ya que si el Señor te utiliza, será para mostrar las obras de Dios en nuestra vida. Así crecía con poder la palabra del Señor y prevalecía sobre todos aquellos que falseaban el mensaje de Jesús. Sin oración, sin orar
es imposible que podamos enfrentarnos a los desafíos de esta vida. La oración es el conducto que nos conecta con Dios. Un creyente que no ora es un creyente que no tiene presente, porque no expresa sus necesidades a Dios y por lo tanto no tiene futuro. Pero un creyente que ora cada día leyendo la palabra de Dios, acercándose al texto bíblico, abre su corazón a la influencia de nuestro Padre y abre su corazón a que Dios pueda guiarlo y pueda conducirlo hasta la eternidad. Muchos se convirtieron o aceptaron el llamado de Jesús después de los acontecimientos de lo que pasó con los hijos del sumo sacerdote. Y muchos todavía esperan hoy, mis hermanos, que el mensaje de Jesús sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y recuerda, hasta que eso no se haga, Jesús no podrá venir. Y aunque sabe cuándo será, nosotros no lo sabemos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y oramos para finalizar el programa. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tú tienes cada día con nosotros, Padre amoroso y tierno. Gracias por ese privilegio, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder de hacer obras milagrosas, obras portentosas, obras, Señor, que indican que tu reino ya está entre nosotros y que muy pronto, Señor, será definitivo por toda la eternidad. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor te bendiga y te guarde. Y no olvides, seguiremos caminando juntos, seguiremos caminando hacia Jesús, para que cuando venga podamos ir con Él por toda la eternidad. Hasta el siguiente programa. No te lo pierdas.